Vive Despierto presenta. Capítulo 10. Ambición y competencia. Los pilares de la sociedad. Pregunta. Amado Bhagwan, has estado hablando de tu visión del rebelde últimamente, sin embargo la atmósfera que siento a nuestro alrededor es muy suave, amorosa, maleable. Lo siento como parte de tu magia, nos muestras existencialmente que el rebelde no va a nacer de los gases tóxicos, de la violencia y de la infelicidad, sino de la fragancia del amor y del éxtasis. Los rebeldes que nacen de la violencia demuestran ser finalmente antirrebeldes. En el momento en que asumen el poder, su rebelión desaparece. Se tornan tan horribles como sus antecesores, porque a través de la violencia no puedes cosechar flores de amor. Si siembras semillas de veneno, no puedes pretender que florezcan otras flores que no sean las de veneno. Lo triste que ha sucedido en el pasado es que aquellos que fueron pacíficos, amorosos, silenciosos y extáticos, no fueron rebeldes. Ellos no concebían que una rebelión pudiera surgir del amor, de la compasión, del éxtasis. No tenían una perspectiva clara de las posibilidades futuras. Así que esa gente que fue amorosa, que fue pacífica, esa gente que fue religiosa, llena de oración, en vez de ser rebeldes se tornaron escapistas. Con eso reemplazaron la rebelión. Se escaparon a las montañas, a los bosques para vivir una vida dichosa en paz y silencio. En cierta forma fueron básicamente egoístas. Nunca pensaron en aquellos a quienes renunciaban. Su compasión no era suficiente, su paz no estaba suficientemente arraigada, tenía miedo de ser perturbado. Su amor no era tan grande, tenía miedo que sea quemado en las llamas de la rebelión. Por otro lado, sí existieron rebeldes, pero no estaban llenos de paz, no eran silenciosos y no tenían ni idea del éxtasis. Nunca conocieron nada de la meditación. No tenían contacto con el corazón. Su rebelión era una simple reacción de la mente. Estaban furiosos, llenos de rabia por toda la explotación, opresión y por toda la inhumanidad que el sistema imponía a otros seres humanos. Su rebeldía surgía de su furia, de su violencia, de su rabia. Así que aquellos que no estaban capacitados para rebelarse se rebelaron y aquellos que estaban realmente capacitados para la rebelión, se escaparon. La gente que estaba llena de violencia y rabia tuvieron éxito. Pero a medida que ellos atravesaban la rebelión, se acostumbraban más y más a la violencia, y cuando el poder llegó a sus manos, llegó a las manos de gente violenta. Naturalmente usaron ese poder para más violencia. Ahora tenían la gran oportunidad de destruir a tanta gente como fuera posible. A veces su destrucción se volvió insensata. En la Unión Soviética, Stalin asesinó por lo menos a 1 millón de personas, pero este millón de personas no eran aquellos ricos contra los cuales se habían rebelado, contra los cuales la rebelión había sido planeada, fueron los pobres, para quienes la rebelión era una promesa y una esperanza de un mejor futuro. ¿Y por qué se les mató? Las razones son absolutamente idiotas. El comunismo cree que no debe existir la propiedad privada, y cuando la gente está en el poder, se vuelven ciegos a la realidad humana. Por ejemplo, es cierto que la propiedad privada no debe ser acumulada en solo unas pocas manos, y que no se debe empobrecer a millones de personas. Hasta este punto el comunismo es acertado. Pero abolir la propiedad privada completamente es una idea antipsicológica y antinatural. Tiene que entenderse, tu propiedad privada te da una cierta individualidad, una cierta identidad, una cierta libertad. Te sorprenderá saber que si se te priva de toda propiedad y se te deja absolutamente desnudo, sin ninguna propiedad, perderás toda tu libertad, perderás toda tu individualidad, todas tus capacidades de rebeldía se perderán también. De cierta forma te han matado. No solo se te ha privado de tus propiedades, sino que también han acabado contigo. Marx no tenía una intuición psicológica, era totalmente insensible a las experiencias psicológicas y espirituales del hombre. Todo su enfoque era puramente económico, pero el hombre no es solo dinero. El hombre es mucho más. El hombre no es solo aquello que posee, sino mucho más. Pero aquello que posee tiene cierto valor con respecto a su individualidad.
Yo entiendo que el correcto comunismo debería ser la erradicación de la acumulación de la propiedad privada en pocas manos, de forma que todos puedan disfrutar de la propiedad privada. Nadie es súper rico y nadie es súper pobre. El rico desaparece, el pobre desaparece, la clase media llega a ser la única clase, y la gente posee casi las mismas propiedades privadas. Digo casi porque al hombre no se le puede tratar en términos matemáticos. Debe haber alguna soltura. Alguien tendrá un poco más y otro tendrá un poco menos. No importa, no ofende. Alguien puede necesitar, un doctor puede necesitar un auto propio, es parte de su profesión, así que despojarlo del auto al doctor es despojarlo de algo muy esencial para su profesión. Así que los millones de pobres que no tenían mucho, alguien tenía 2 vacas, otro tenía un caballo, algún otro tenía unas cuantas gallinas, este otro un pequeño terreno, pero la ciega mente económica y matemática de los comunistas, que se tornó aún más ciega cuando asumió el poder, confiscó todo a la gente, un pequeño terreno, el cual no proveía suficiente comida para sus dueños, pero que era todo lo que tenían. Era su herencia. Sus abuelos lo habían tenido. Sin ellos se encontraron, de repente, totalmente desnudos, como si se les hubiese quitado la ropa. Sus casas no eran gran cosa, no eran palacios. Vivían en la misma casa, junto a sus vacas y caballos. Más que casas eran establos. Pero aún así se las quitaron. Todo se convirtió en propiedad del Estado. Y esta gente pobre, para quien se creó la revolución, no podía entender qué clase de revolución es esta. Ellos habían pensado que se enriquecerían, que se terminaría la pobreza. Pero por el contrario, lo poco que tenían, hasta eso desapareció. Ahora eran solo mendigos. El capital se concentró en las manos del Estado, así que por vez primera aquellos que asumieron el poder obtuvieron doble poder, el poder político y el poder económico anteriormente estaba separado. El poder económico en manos de los ricos y el poder político en manos de los políticos, existía una pequeña división. Ahora el poder era absolutamente totalitario. Todo el poder se concentró en las manos de los gobernantes. Los pobres, que eran analfabetos, no podían entender qué clase de igualdad es esta. Están empobreciendo a todos, igualmente pobres. ¿Es esta la igualdad por la que la revolución luchó? Y por resistirse a entregar sus gallinas, sus pequeños terrenos, sus casitas, sus caballos o vacas, por resistirse, simplemente fueron masacrados. De la violencia solo nace más violencia. Ese millón de personas eran los verdaderos desposeídos. La revolución asesinó a los pobres. Fue una revolución ciega, y tenía que ser así porque los rebeldes no tenían ni idea de la compasión, ni amor por la humanidad, ni experiencia de la espiritualidad. Ellos no venían de ese espacio hermoso. No estaban luchando por una mejor humanidad. Dentro de su furia, solo estaban interesados en destruir el sistema. En esta furia había celos, en esta furia había envidia, todo era erróneo. Mi esfuerzo es traer una gran síntesis entre el rebelde y el sanyasín. El sanyasín no debe ser escapista. Debe hacer crecer su amor, debe fortalecer su compasión, centrar, enraizar y madurar su éxtasis. Y desde este espacio amoroso, debe rebelarse. Su rebelión no se interesará fundamentalmente en destruir el sistema sino en crear un mundo nuevo. Su enfoque es el de crear un mundo nuevo, un hombre nuevo, una humanidad nueva con nuevos valores. Para crear lo nuevo debe demoler lo viejo, pero no por su furia sino por necesidad. Y tiene que comprender que simplemente imponer ideas en la gente es peligroso, tiene que comprender la psicología de la gente y su rebelión debe amoldarse de acuerdo a ella y no viceversa, no que la gente deba de moldearse de acuerdo a su idea de rebeldía. El hombre nunca debe ser usado para ninguna ideología. Todas las ideologías deben ser usadas para el hombre. Observando la psicología del hombre, es cierto que grandes distancias entre la gente crean una sociedad enferma. Hace solo unos días fui informado que en India solo existen 15 personas ricas. En un país de 900 millones de personas, solo 15 personas son ricas. Así que toda la riqueza de 900 millones de personas ha sido explotada. Su trabajo, toda su vida ha sido chupada por estas 15 familias.
Esta disparidad es inhumana porque el que produce está hambriento y el parásito sigue acumulando dinero que no le es necesario. Es útil para aquellos que se mueren de hambre, y ellos son los productores. Estas 15 familias no trabajan, no producen, sencillamente tienen astucia para chupar sangre. Se han esparcido como pulpos alrededor de estos millones de personas y les chupan la sangre. De mil y una formas todo el dinero se va silencioso, sin ruidos hasta sus arcas. Se sorprenderán de saber que solo la ciudad de Bombay tiene la mitad del dinero de todo el país. Extraño, todo el país trabaja, la gente trabaja en las siembras, los jardines, las fábricas, pero de cierta forma existen estrategias para que el dinero continúe moviéndose a Bombay. La mitad del dinero del país en una ciudad. Esto es intolerable, pero esto no le debe enojar a uno. Es intolerable porque es inhumano y destruye el amor de la gente, su compasión, su amabilidad. Crea toda clase de crímenes. La pobreza es la madre de todos los crímenes. Es un mundo muy extraño. Primero hacen a la gente pobre y la obligan a ser criminales y luego tienen cortes, policías y jueces para castigarles. Primero son explotados y luego se les castiga por ser criminales. Los verdaderos criminales son estas 15 familias que han explotado toda la riqueza del país. Pero ellos nunca serán castigados, porque ellos pueden comprar a los jueces, ellos pueden comprar a todos los políticos. Y ellos tienen a todos los políticos en sus manos porque, ¿de dónde va a encontrar el político millones de rupias para su elección? De los pobres no será. Y la gente que va a dar millones de rupias no lo hará por caridad. Si dan 1 millón, le sacarán a ese político por lo menos 50 millones, no menos de eso. Cuando asuma el poder todas las concesiones serán para el hombre que lo llevó hasta el poder. Estos políticos son todos esclavos o de un partido capitalista o de una familia capitalista. Siguen prometiendo al pobre un mejor futuro, sabiendo perfectamente que no ha de llegar, porque primero tendrán que devolver el dinero que se les ha dado. Ellos mismos son esclavos. Esta situación es horrible. Ciertamente la estructura debe ser cambiada. Pero debe ser cambiada porque le tienes compasión y amor a todos aquellos seres humanos que sufren, no por la furia, envidia, y los celos que tienes de aquellos pocos que poseen todo el dinero y tienen todos los lujos. Es una cuestión de enfoque. ¿Estás luchando por los pobres? ¿O estás luchando porque estás celoso de no pertenecer a una de estas 15 familias? ¿Son acaso tus celos, tu envidia, furia y violencia los que te llevan a rebelarte en contra de la estructura? Si este es el caso, entonces, cuando asumas el poder serás aún más peligroso porque te desquitarás lo más que puedas, con venganza. Pero, si la causa de tu revolución es que has visto el sufrimiento de la humanidad, crearás una estructura que provea igual oportunidad de crecimiento a todos. No impondrás ideas de igualdad, porque la igualdad, simplemente, no existe, no es psicológica y no es existencial. Un Bertrand Russell, es un Bertrand Russell, y si tiene una vida un poco más confortable, él la necesita. Su contribución es tan grande que se le debe brindar todas las comodidades posibles. Un Albert Einstein, es un Albert Einstein. No es igual a nadie en el mundo y nadie puede reclamar ser igual a él. Sería estúpido, sencillamente, el forzarlo a ser igual, su trabajo es diferente, su genialidad es diferente, no se le debe arrastrar hacia abajo, no es un comerciante ni un empleado. No se le debe forzar a ser un comerciante, eso iría en perjuicio de toda la humanidad, no se le debe obligar a ser un empleado, porque nadie puede reemplazarle. ¿Quién va a crear la teoría de la relatividad? ¿Quién nos va a dar el tremendo poder de la energía atómica? Es un infortunio que los políticos la hayan usado para destruir al hombre, pero Albert Einstein no es responsable de eso. La misma energía pudo haber sido usada para enriquecer al hombre, para hacerlo más saludable, para crear un mundo más hermoso. Los hombres no son iguales, ese es mi enfoque fundamental. Y en segundo lugar, yo entiendo que se le debe permitir a todo el mundo poseer propiedad privada, solo que las distancias no deben ser muy grandes, deben mantenerse dentro de los límites humanos. Todo el país puede ser rico. El Estado no debe convertirse en el único dueño de todo. Eso es lo más peligroso que le puede suceder a un país, porque el Estado ya es poderoso.
tiene a su favor todo el ejército, todas las cortes, toda la policía, todas las leyes, todos los jueces y además quiere que toda la economía del país esté en su poder, entonces al país se le deja totalmente desnudo, al nivel de los mendigos. Ahora no tenemos nada. Y el Estado se ha convertido en tal monstruo que ni siquiera puedes luchar contra él. El Estado ha reunido todos los poderes posibles en sus manos. En Rusia todos los periódicos son publicados por el gobierno. No puedes escribir un artículo que critique alguna política del gobierno porque no será publicado en ningún lado. Y si lo escribes, te encontrarás entre rejas. Nunca será publicado, pero tú desaparecerás de la existencia. No se puede publicar ningún libro, porque todos los derechos de publicación le pertenecen al gobierno. Y pueden ver los resultados, durante los 60 años siguientes a la Revolución Rusa no ha surgido ni un solo Leo Tolstoy o Feodor Dostoyevsky o un Turgenev, o un Chekhov, o un Gorky, estos 5 nombres son previos a la Revolución. Estos 5 se convirtieron en novelistas mundialmente famosos. Si tuvieras que escoger las 10 mejores novelas del mundo, 5 serían rusas. Estos 5 nombres tendrían que ser incluidos, no hay escapatoria, porque ellos han creado las mejores obras maestras literarias. ¿A dónde ha desaparecido esa genialidad? En 60 años no ha surgido ni una sola novela de esa calidad. No puede surgir, porque la individualidad ha sido destruida totalmente. Ahora la burocracia gubernamental decide qué novelas deberían ser publicadas y qué novelas no deberían ser publicadas y estos estúpidos burócratas no tienen ninguna sensibilidad. No son poetas ni novelistas. No entienden los matices sutiles de la creatividad. Pero ellos son, ahora, el factor decisivo. Así que lo mejor no es publicado, solo lo de tercera categoría, porque solo los de tercera categoría pueden entender. Hace solo unos cuantos días uno de mis amigos de Delhi me informó. Hay rumores en el círculo interior del gobierno que tus libros deberían pasar previamente por la censura, al igual que tus grabaciones. Solo entonces se les permitirán llegar a las masas. Yo le dije, deja que lo decidan. Y ya tendrán que enfrentarme en la Corte Suprema. ¿Quién es el hombre, quisiera verle la cara, que va a decidir qué está correcto o qué está incorrecto en mis libros? Conozco a todos esos ministros, conozco a casi todos los miembros del Parlamento. No tienen el calibre o la inteligencia. Ninguno de ellos ha meditado jamás. ¿Cómo pueden decidir si lo que digo es correcto o no? Mañana, puede ser, que comiencen a pedirles a los científicos. Antes de hacer tus publicaciones, la burocracia gubernamental verá si están bien o mal. Y la burocracia gubernamental no tiene ninguna idea de lo que es ciencia, de lo que es filosofía, de lo que es la poesía, de lo que es música. En primer lugar, si tuvieran alguna idea sobre poesía, ciencia, literatura o filosofía no habrían sido burócratas. Eso es lo más horrible en el mundo. Ser un burócrata del gobierno significa que te has convertido en parte de una horrible maquinaria y que has perdido tu alma. No existes más como un pensador independiente. La rebelión nacida del amor, nacida de la creatividad, nacida de la meditación, esa es mi anhelo y mi esperanza. Y en esa esperanza está la esperanza de toda la humanidad. Tenemos que convertir en rebeldes a los Gautam Budas. Solo en sus manos el poder será incapaz de corromperse. Al contrario, ellos serán capaces de purificarlo. Y solo en sus manos se encuentra a salvo la individualidad del hombre, porque ellos conocen la existencia interna y externa, y ellos serán capaces de ayudar a la humanidad. No impondrán ningún concepto de igualdad, pero darán a todos igual oportunidad. Sea lo que sea que uno quiera llegar a ser, se le debe dar la misma oportunidad. Y entonces será su potencial, su talento, su ingenio, alguien llegará a ser un Bertrand Russell, alguien será un Rabindranath Tagore, alguien se convertirá en un Picasso. Y ciertamente, a la gente que está enriqueciendo la vida y la existencia se le debe rodear de comodidades, porque están aportando algo que nadie puede aportar. Su servicio es único y su exclusividad debe ser respetada. Eso no significa que ellos sean superiores y más elevados, y que otros sean inferiores y bajos. Solo significa que aceptamos un hecho fundamental acerca de la humanidad.
Cada hombre es simplemente el mismo, no como ningún otro, y necesita de cierta propiedad privada, tal como necesita de su vestimenta. En la China, cuando Mao estaba en el poder, aún llegó a forzar a la gente a usar solo uniformes. Estas son las formas de destruir muy sutilmente. Entonces los trabajadores usan el mismo uniforme, al igual que los agricultores, los filósofos, los místicos, los profesores. Esto no está correcto en absoluto, porque hasta tu ropa muestra tu individualidad. Deberías tener la libertad de escoger tu ropa. El gobierno no tiene por qué decidir. No eres parte de un ejército para que tengas que usar uniformes. Ustedes son individuos independientes. Si la igualdad se llevara hasta su fin lógico, entonces todo el mundo debería llevar el mismo corte de pelo. Y quién sabe, si algún idiota llegara al poder, y son más los idiotas que llegan al poder que los inteligentes, porque la gente inteligente no quiere entrar en la muchedumbre y luchar por el poder, no vale la pena tanta lucha. Pero los idiotas tienen la piel gruesa y el cráneo duro. Un idiota puede comenzar a pensar que aún todo el mundo debería tener narices similares. Alguna gente tiene rostros hermosos y otros no. Esto no es correcto para una sociedad comunista, que cree en la igualdad. Pero ahora la cirugía plástica es posible, así que haz un modelo y deja que todos se hagan la cirugía. Todos los niños, al nacer, pueden pasar por la cirugía plástica y verás rostros similares a todo tu alrededor. ¿Será eso una hermosa sociedad? ¿Es correcto dañar a la humanidad en tal horrible forma? Estoy en contra de las clases, de pobres y de ricos, pero estoy absolutamente a favor de la propiedad privada. Las diferencias no deberían ser muy grandes, pero se les debe permitir. Y el Estado no debería ser el dueño de toda la tierra. Los políticos tienen ya más poder del que deberían tener. Darles aún más poder, todo el poder en sus manos, es cometer suicidio. Mi rebelde es un meditador. Ama la paz, ama a la gente, ama su bienestar, y hará todo para su crecimiento natural. No impondrá ninguna ideología, simplemente ayudará a cada uno a ser el mismo. Semejante rebelión nunca ha ocurrido. Pero ya es hora, es el momento preciso. Si no sucede, entonces puedes olvidar la esperanza de que la humanidad perdure como tal. La vieja sociedad se ha podrido tanto que tiene que morir. Antes de que muera, creemos semillas para el hombre nuevo. Mi insistencia en la rebelión es para crear esas semillas, así que cuando lo viejo muera, está destinado a morir, ha creado su propia muerte, lo nuevo pueda tomar su lugar. Lo nuevo puede hacerse en forma alerta y conscientemente, de tal manera que no repita los mismos patrones antiguos. Es más fácil repetir los viejos patrones, pero una vez que estás alerta nunca cometerás los mismos errores. Son solo los estúpidos los que van cometiendo los mismos errores una y otra vez. Conocí a un hombre que se casó 8 veces y se quejaba ante mí. He desperdiciado toda mi vida. He buscado a la persona correcta pero no he podido encontrarla. Todas las mujeres terminan siendo las mismas. Le comenté, serás un ejemplo para otros. Él me dijo, ¿qué quieres decir? Le respondí, simplemente quiero decir que eres el idiota ideal. Una mujer era suficiente, como mucho 2, para no dejar posibilidad alguna, con 3 era suficiente. Pero tú continuaste, y cada vez llegaste al mismo punto. 8 u 80 no harán diferencia, porque tú sigues siendo el mismo. Las diferencias entre la gente son solo superficiales, son como las diferencias en los coches. Sus capotas son diferentes, sus luces delanteras son diferentes, pero fundamentalmente es el mismo mecanismo, el mismo motor, y si el conductor permanece el mismo, este seguirá cayendo en las mismas zanjas una y otra vez. 8 veces es demasiado. Debiste haber dejado de conducir hace tiempo. No sabes conducir. Él dijo, quizás, pero nadie me dijo esto. Le respondí, debiste haberlo entendido por ti mismo. La gente está luchando en sus propias zanjas. ¿Quién se va a preocupar por ti? Una rebelión que sea religiosa, que sea espiritual, que no surja de las llamas de la violencia, sino que nazca de la fragancia del amor y la compasión, que surja de la meditación, del estado de alerta y conciencia, es la única posibilidad para la transformación de este hermoso planeta en un paraíso. Sí, lo que estás diciendo, exactamente eso, es lo que estoy tratando de hacer. Dices,
Has estado hablando de tu visión del rebelde últimamente. Sin embargo, la atmósfera que siento a nuestro alrededor es muy suave, amorosa, maleable. Lo siento como parte de tu magia. Nos muestras existencialmente que el rebelde no va a nacer de los gases tóxicos, de la violencia, y de la infelicidad, sino de la fragancia del amor y del éxtasis. Exactamente para eso es que estoy viviendo. Exactamente para eso es que te estoy preparando. Video creado por Vive Despierto.